Vamos a intentar interpretar esto. Mirad, esto es un código de una función que viene en la librería estándar de Kotlin que se llama apply. Vamos a analizarlo. Olvidaos del inline. Es público, es una función parametrizada. Y ahora mirad, t.apply, ¿qué significa eso? ¿Será una función normal o una extension function? Una extension function. ¿Y eso que sea una extension function qué implica? Implica que dentro de ella, this hace referencia a sobre lo que se ejecute. ¿Y qué recibe como argumento? Recibe como argumento otra extension function sobre t, que no retorna nada. ¿Qué es lo que hace dentro apply? Lo único que hace es ejecutar lo que me están pasando y ¿qué más? Retornar this. ¿Y eso qué significa? ¿Para qué servirá eso? O sea que estás básicamente modificando el primer t con la lambda que pasas por parámetro y la devuelves. Y retornas el t original. Fijaros que él la ha entendido perfectamente. ¿Para qué sirve? Sirve para este objeto que te estoy pasando, te voy a pasar un codiguito que quiero que se ejecute sobre él. O sea, cuando digo sobre él es siendo this, él. Y cuando termines de ejecutar ese codiguito, me retornas a él. Vamos a un ejemplo, porque si no, no lo vais a entender. Fijaros en este listAdapter. Lo estoy creando y aquí lo estoy modificando. Ahora voy a intentar hacerlo todo de una vez. Yo voy a coger y voy a decir listAdapter es igual a... Voy a copiarlo, ¿vale? Vale, un momentito. Era de subject, ¿verdad? Apply. Vamos a interpretar ahora esas líneas. ¿Qué es lo que hace? Yo quiero tener en listAdapter algo ya configurado. ¿Sí o no? Antes yo tenía que crearlo por un lado, asignárselo a listAdapter y cuando ya lo tenía creado, entonces lo modificaba. Aquí estoy haciéndolo todo a la vez. Entonces, estoy construyendo un objeto, hasta aquí estoy construyendo el objeto. Sobre ese objeto estoy ejecutando apply. ¿Qué es lo interesante? Que yo al apply le paso una lambda, pero como es una lambda extension function, fijaros cuánto vale this aquí dentro. ArrayAdapter. Luego no tengo que andar escribiendo otra vez listAdapter.listAdapter.listAdapter. Y ojo, apply tiene la característica de que cuando termina de ejecutarse la lambda, ¿qué veíamos que retornaba? Retornaba el this. Luego está retornando este ArrayAdapter ya configurado con esto, lo está retornando y se lo está asignando a listAdapter. Luego, en el fondo, gracias a apply, lo que me permite es un poquito el patrón builder. Es decir, yo construyo y configuro todo mi objeto y al final me lo retorna ya configuradito. Fijaros que setDropDownViewResource se está ejecutando sobre ese ArrayAdapter. Es decir, lo creo y lo configuro y cuando está terminado de configurar se retorna automáticamente y se está almacenando el listAdapter. Hay otro parecido, más sencillo, que es el que se llama run, que está aquí explicado antes. ¿Qué diferencia hay? Que no retorna el propio this. Entonces, ¿para qué servirá? Servirá para, yo tengo un objeto y quiero ejecutar varios de sus métodos sin tener que andar poniendo el nombre de la variable. Aquí, imaginaros, este de aquí, de spSubject, pues yo puedo hacer esto. spnSubjects.run, abro mi bloquecito, aquí. Vamos a traducirlo al castellano. Sobre este objeto ejecuta esto. ¿Qué me ahorro? Tener que poner spnSubject punto. Luego este adapter se está ejecutando sobre este this. ¿Y este this quién es? Este de aquí. Objetivo, acortar el código, evidentemente. Ahora,
En el momento en el que empecéis a meter run dentro de apply, apply dentro de run, ahora hay otro que se llama let, ahora vamos a ver, esto ya empieza a ser un mare magnum. Entonces, tened cuidado porque esto nos acorta el código que tenemos que escribir, pero en algunos casos empeora la legibilidad de nuestro código. Entonces, ¿cuándo yo de verdad lo uso? Lo uso mucho cuando, ya veremos por ejemplo en el Recycler View ocurre eso, cuando tengo que ejecutar, para configurar un objeto tengo que ejecutar muchos métodos de ese mismo objeto. Entonces sí merece la pena utilizar apply o run dependiendo de lo que yo quiera. Diferencia entre apply y run. Apply retorna el propio this y ojo, run también retorna, pero ¿sabéis qué retorna? Retorna lo que retorne la lambda, que en este caso no retorna nada. ¿Vale? Pero además, fijaros que no lo estoy usando. Yo el valor que retornara este run no lo estoy usando aquí a nada. Y ahora mirad, voy a coger este ListAdapter que yo lo tenía aquí como un late_init_var y lo voy a convertir en un val. ¿Por qué? Porque voy a coger el val aquí, ListAdapter, ArrayAdapter de subject, y le voy a decir by lazy, ¿lo veis? Y ahora dentro del lazy voy a coger este codiguito, que ¿qué es lo que hace este codiguito? Construye el objeto y lo configura. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy diciendo, la primera vez que hagas referencia a ListAdapter, ejecuta este código. ¿Y este código qué hace? Construirlo, perezosamente. ¿Y cómo se construye? Pues mire usted, llamo al constructor de ArrayAdapter y ahora le aplico lo que sea para configurarlo. Y como ese apply retorna el objeto sobre el que se ejecuta, que es este ArrayAdapter, pues lo está retornando. Ese valor que está retornando, ese objeto que está retornando ya configurado, es el que se le está asignando a ListAdapter. ¿Y cuándo se hace eso? Solamente la primera vez que se accede a ListAdapter. ¿Y eso cuándo es? Pues mirad, por ejemplo, aquí. Cuando se ejecuta esta línea, dice ListAdapter, ListAdapter, yo no lo tengo inicializado porque lo tengo como lazy. Pues se va y ejecuta este código. Ejecuta este código. Evidentemente, la lambda que yo le paso al lazy tiene que retornar un ArrayAdapter de subject, pero es que lo está retornando porque el método apply retorna ese this. Pero claro, me lo retorna ya configuradito. Con lo cual, tengo lo mejor de los dos mundos. ¿Por qué? Porque lo estoy haciendo de manera perezosa y además puede ser un val. Con lo cual es imposible que yo por error, imaginaros aquí más adelante, haga esto. Imaginaros aquí, por ejemplo, hago ListAdapter igual a... No me deja, no me va a dejar porque dice, espérate, que es un val. Antes, con late_init_var sí que me dejaba. ¿Os acordáis de los intents? Cuando creábamos los intents, ¿os acordáis que teníamos new intent? Y ahora teníamos los métodos estos de putExtra, teníamos a lo mejor setAction, bueno, todos esos métodos. Y os decía yo, esos métodos están retornando el this. ¿Os acordáis que lo veíamos el año pasado en primero? Decíamos, ¿para qué un método retornará el this después de hacer lo que tenga que hacer? ¿Para qué se hacía eso? Para la sintaxis fluida, ¿os acordáis de eso? Para poder engancharlo. Aquí, la gracia del apply es que, entre comillas, puedo simular una sintaxis fluida sin que realmente los métodos estén retornando el this. Entonces, por ejemplo, imaginaros que los intents no funcionaran así. Es decir, que todos esos métodos putExtra, no sé cuánto, no retornaran el propio this en los intents. ¿Cómo podríais simularlo con el apply? Pues haría intent, no sé cuánto, punto apply y empieza putExtra, no sé cuánto, putExtra, no sé cuánto, setAction, no sé cuánto. O sea, estás configurando el intent mientras lo estás construyendo. Y cuando ya está totalmente configurado, entonces cuando lo retornes. Por eso se suele decir que, entre comillas, el apply lo que hace es implementar el patrón builder. ¿Acordáis del patrón builder, el patrón de diseño builder, que era un patrón para ir construyendo el objeto poco a poco? Bueno, y ahora mirad, resulta que hay otro método parecidillo, pero vamos a ver la sintaxis para que veáis que es distinta. Mirad qué curiosa. Se parece mucho, pero hay una diferencia. Fijaros, este let también es una extension function, se ejecuta sobre el objeto que sea.
¿Y qué es lo que recibe? Recibe una lambda, pero, mirad, esa lambda no es una extension function. Es decir, no es un t. Mirad run. Fijaros, ¿estáis viendo este t punto? Lo que está diciendo es que lo que recibe como lambda es una extension function. Y después ejecuta el bloque normal. Mirad ahora el let. El let, la lambda no es una extension function. ¿Y qué es lo que hago yo en el block? Pasarle el this como argumento. ¿Y eso qué diferencia tiene? La diferencia que tiene es que dentro del bloque de instrucciones, dentro de la lambda que representa block, this no hace referencia al objeto. ¿Quién hará referencia al objeto dentro? El it. ¿Por qué el it? Porque es el único parámetro que me están pasando. Mirad. WebView.settings let es lo mismo que el run, pero cuando quiero acceder a los métodos de ese objeto sobre el que se está ejecutando, no utilizo this, sino que tengo que poner it. ¿Por qué? Porque me lo han pasado como argumento de la lambda, como único argumento de la lambda. This, ¿qué hace referencia? This hace referencia a el this de fuera. Por ejemplo, si esto está en la actividad, al this de la actividad. De hecho, ese es uno de los problemas del run y del apply. ¿Alguien ve algún problema en el this del run y el apply? Que dentro de la lambda, el this hace referencia al propio objeto sobre el que se ejecuta. ¿Cómo puedo hacer yo referencia entonces a la actividad en la que estoy ejecutándome? Está ensombreciendo, ¿acordáis de eso que se decía? Que cuando una variable ensombrece a la otra, no permite el acceso a la otra. Entonces, cuando ocurra eso, en vez de utilizar run, puedo utilizar let, por ejemplo. Y ahora mirad, el uso más típico de let es este que veis aquí. ¿Yo qué tengo? Text, interrogación, punto, let. ¿Qué significa eso? ¿Qué significaba interrogación, punto? Es ejecútamelo si no es null. Vamos a suponer que fuera null. ¿Qué ocurre? Que toda la expresión esta, punto, interrogación, punto, devuelve un null. Y el operador elvis, ¿qué hacía? Que si es null, devuelve 0. Luego, ¿cuánto va a valer len? 0. Luego, si el texto es nulo, va a retornar 0. Y si el texto no es nulo, ¿qué va a ocurrir? Que va a ejecutar la lambda que le voy a pasar. Le estoy diciendo, si no es nulo, ejecuta esto que te voy a decir. Y ahora, en esta lambda, para representar el texto, no uso this. Eso sería en el run. Pero no estoy usando run, estoy usando let. Entonces, el texto está representado ¿por quién? Por it. Por eso dice get length of it. Claro, ahora, ¿qué problema tenemos? Que yo quiero retornar este. ¿Y qué pasa? Que let retorna lo que retorne la última instrucción de la lambda. Y por eso pongo it.length. Y fijaros qué ha pasado. Que me lo están pasando, es el único parámetro de la lambda, el this. Que Kotlin me ofrezca una herramienta no significa que yo lo use en todas partes. Por favor, no usar el let solo y exclusivamente para no preguntar qué es distinto de null. Que se puede usar, pero no hacerlo. Personalmente yo no lo recomiendo porque queda bastante menos legible el código. Bueno, y hay otro que ya lo veremos más adelante que se llama also, que es parecido al let, pero donde se retorna el propio this. Y ahora mirad, aquí en el show selected subject, mirad qué estamos haciendo. Pues aquí estamos haciendo lo que yo os acabo de decir que no hagáis. Si subject es distinto de null, muestro el toast. Insisto, que se puede hacer así, pero yo no lo recomiendo que lo hagáis. Y otra cosa importante que yo he dicho antes, en cuanto empecéis a anidar lets y applies y run, aquello no hay ni Dios que lo entienda. Se pierde bastante legibilidad.